1 Samuel capítulo 16, en la cual se nos relata cómo el profeta fue enviado a seleccionar al próximo rey de Israel entre los hijos de Isaí. Pasaron frente al profeta 7 muchachos y 3 veces él pensó que tenía frente a él al próximo rey. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y al nombrar nosotros este foro, Yo Soy Samuel, estamos invitando a la ciudadanía a que nosotros nos coloquemos como en el papel del profeta Samuel. Porque nosotros el próximo domingo vamos a ir a las urnas y vamos a tener un privilegio similar al que tuvo el profeta Samuel. El próximo domingo los guatemaltecos tenemos el privilegio de acudir a las urnas a elegir alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Y con este foro nosotros queremos invitar a todo el pueblo cristiano de Guatemala a que estemos en oración por todo este proceso, que escuchemos las propuestas de los distintos actores políticos, pero que sobre todo escuchemos en oración lo que Dios tiene que decir a nuestro corazón acerca de los candidatos, reconociendo lo mismo que Dios le dijo al profeta: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira lo que está en el corazón. Y luego acudamos a emitir nuestro voto. Esta noche, nuestros presentadores son 2 queridos y admirados presentadores de radio y televisión que han aceptado la invitación a moderar este foro. Ellos son Lidia Jiménez y Eduardo Magermans. Recibámoslos, por favor, con un caluroso aplauso. En este momento, damos la bienvenida a los moderadores del Foro Presidencial Yo Soy Samuel 2023, Lidia Jiménez y Eduardo Magermans. Muy buenas noches, audiencia. Qué gusto poder estar con ustedes, ya sea por todos los medios de comunicación que están en sintonía el día de hoy. Muy buenas noches, Lidia. Muy buenas noches, Eduardo. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes hoy un tiempo para reflexionar, orar, escuchar y votar conscientemente. En esta ocasión se trabajó de 2 maneras para la invitación de los candidatos. Queremos contarles que primero se consultó a una empresa de estudios de mercado, quien consolidó las diferentes encuestas electorales e intención de voto. Y segundo, se realizó una encuesta pública en la cual usted probablemente fue parte a través de www.oroescuchovoto.org. Y de esa manera, la población guatemalteca expresó su apoyo a los diferentes candidatos, los cuales fueron invitados. Vale la pena mencionar que se hizo la invitación al candidato Manuel Villacorta del partido Voz. Sin embargo, nuestra invitación no obtuvo respuesta. Asimismo, se hizo la invitación al candidato Carlos Pineda, que por razones conocidas no pudo estar en este foro. Nuestra audiencia debe conocer que el orden de los podios fue sorteado con los candidatos. Fueron colocados según el orden obtenido en ese sorteo. Así que de esta manera recibimos en el foro Yo Soy Samuel a los candidatos en el siguiente orden: Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla; Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza; Giovanni Reyes, del Partido Bien; Manuel Conde, del Partido Vamos; Suri Ríos, de Coalición Valor Unionista; y Edmond Bunet, del Partido Cabal. Así que de esta manera damos la bienvenida al foro presidencial Yo Soy Samuel, oro, escucho y voto. Lo invitamos a ver el siguiente video. Las sociedades modernas están ávidas de personas que con su desempeño nos muestren cómo sobreponerse a los retos de la vida. En este orden, es fácil ver por qué admiramos a deportistas y a líderes que han destacado en sus respectivos campos.
personas que con sus principios éticos han marcado el destino de sus vidas y de las vidas de tantas otras personas. En Guatemala estamos a punto de escoger autoridades. Para nosotros, como creyentes en un Dios soberano y ético, es importante lograr conocer cuáles son los principios de vida que dirigen a estos candidatos. En Yo Soy Samuel, hacemos nuestro esfuerzo por evidenciar y por cuestionar y por escuchar lo que estas personas han logrado a lo largo de su vida. Acompáñenos a descubrir este interesante viaje. En este segmento queremos conocer acerca de la cosmovisión de vida de cada uno de los candidatos. Se harán 3 preguntas a cada uno. Tienen 1 minuto para responder cada interrogante y vale la pena mencionar que al faltar 10 segundos se escuchará una alerta que indica el final de su participación. Comencemos por el candidato. Vamos con Bernardo Arévalo y esta es la pregunta número 1. ¿Cuáles han sido los líderes que lo han influenciado a lo largo de su vida en las áreas de economía, educación y por qué? Bueno, liderazgos en economía y en educación. En educación, evidentemente, el liderazgo fundamental ha sido el liderazgo de mi padre, Juan José Arévalo Bermejo. Es una persona, es un pedagogo que murió diciendo que su mayor rasgo de orgullo era el ser maestro, porque la sociedad le entrega a los maestros su mayor tesoro, que es los niños. Y en términos económicos, John Maynard Keynes, que es la persona que diseñó todo el mecanismo mediante el cual los estados pueden intervenir para apoyar el desarrollo de un mercado libre que distribuya de manera más equitativa los beneficios a toda la población. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecerles por la oportunidad y un saludo a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. En el caso de líder económico, pues yo admiro mucho a John Maxwell, que ha escrito muchos libros, tanto de motivación y también relacionado con el tema espiritual, por su liderazgo y también por las 21 leyes irrefutables de un líder que ha escrito. Y también en el tema económico, admiro mucho también a Elon Musk. La tecnología hoy nos ayuda a entender la globalización que hoy es parte de nuestra vida, parte de la influencia que hoy le hace a nuestros jóvenes. Pero también admiro mucho a Miguel Ángel Asturias, nuestro líder que ganó también. Muchas gracias, perdone, se acabó el tiempo, licenciada Torres. Faltaban 3 segundos. Vamos con el candidato Giovanni Reyes del partido Bien. La misma pregunta, por favor. Muchas gracias. Inicialmente, muchas gracias, con mucha gratitud por esta oportunidad. Muy rápidamente, en términos de la economía, creo que es necesario confesar la situación con Adam Smith. Adam Smith, el gran propulsor de la economía, no solo en conocimiento, sino de una manera absolutamente sistemática. A partir de Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes y otros de los economistas como Schumpeter que nos ayudan en términos de la innovación. En términos de la educación, Jean Piaget, fundamentalmente por sus aportes en pedagogía, en educación para niños. Los niños son nuestro futuro, son parte de ese futuro nuestro que debemos abrazar y proteger. Nuestros recursos humanos, nuestro talento humano, nuestro capital humano. Muchas gracias. Excelente. Continuamos con el siguiente candidato, Manuel Conde del partido Vamos. Gracias. Como educadora, admiro a mi madre, una joven mujer graduada en el Instituto de Señoritas Centroamérica, que ha sido mi mentora toda mi vida, al día de hoy. Y como conductora de procesos económicos, a la señora Angela Merkel,
quien fue capaz de ordenar la economía, no solo de Alemania, sino de todo un continente. El rigor, la transparencia y el carácter de ella le permitió ser ese líder necesario para esa gran región. Gracias por la respuesta. Continuamos con Suri Ríos del partido Coalición Valor Unionista. Gracias, este es el día que Dios nos ha dado. Buenas noches, damas y caballeros. Cuando hablamos de economía, yo pienso en Hayek, pienso en una economía de mercado impartida por Fernando Monterroso, por el doctor Armando de la Torre. Es lo que pienso cuando hablo de economía. Cuando hablo de educación, el mejor maestro, Jesucristo, dominando el público, hablando de los temas, enseñando por parábolas, un gran orador, pero sobre todo enseñando al alma y al corazón. Por supuesto está la teoría educativa, pero creo que el ejemplo es lo que más enseña. Y yo como maestra creo que ese es el ejemplo a quien debo admirar y seguir. Y cuando pienso en la política educativa, pienso en inclusión, pienso en oración, pienso en trabajar juntos. Finalmente terminamos con el candidato Edmond Mulet del partido Cabal. Muchas gracias. En temas de economía, quien realmente admiro es a Friedrich Hayek. Él escribió el libro Camino a la servidumbre. Con eso ganó el Premio Nobel de Economía. Y ahí demuestra cómo estos sistemas totalitarios van limitando la libertad. Él era un gran defensor de la libertad individual. Y en temas de educación, en Guatemala, al doctor Mariano Gálvez. Él abrió el camino para la educación laica en Guatemala, abrió las posibilidades para que vinieran otras denominaciones religiosas y cristianas a Guatemala que antes no existían. Hayek y el doctor Mariano Gálvez son dos de mis mentores en economía y en educación. Ok, muchísimas gracias. Vamos a invertir el orden de las preguntas. Vamos a iniciar de nuevo con el candidato Edmond Mulet. Y la segunda pregunta dice así: cada persona tiene una manera de ver e interpretar el mundo. Es decir, tiene su propia cosmovisión. ¿Qué tipo de cosmovisión tiene usted sobre la verdad, la vida, la moral ante la sociedad? Bueno, en primer lugar, soy un hombre temeroso de Dios, creo en Dios, creo en la familia. Aquí está mi esposa Karen, presente, que me acompaña. Tenemos ya casi 43 años de casados. Hemos constituido una familia, realmente creemos en la familia, en el valor de la familia como pilar de la sociedad. Tenemos 2 hijos, ambos casados, tenemos 2 nietos, o sea que la familia es la que nos da ese rumbo y esa solidez y esa estabilidad que necesitamos en la vida. Mi fuerza viene de mi fe inquebrantable y soy un hombre que tiene claras sus convicciones. Muchas gracias. Continuamos con Suri Ríos de Coalición Valor Unionista. Para mí, Dios, el temor a Dios es el centro de nuestra vida. Eso significa creer en la familia como está establecida. Eso significa creer en los mandamientos como están escritos. Eso para mí significa creer en la lealtad, en la fidelidad, creer en el valor de la palabra, creer en la verdad, creer en hablar con certeza y apegado a lo que Dios establece para nosotros. Es creer en la familia y sobre todo en el amor que se traduce en servicio, el amor que se traduce en acompañamiento, el amor que se traduce en no juzgar, sino que comprender y caminar cada día para ser una persona mejor. Yo creo en esos valores y trato cada día de caminar y estar en mi familia trabajando por eso, por supuesto con imperfecciones, pero tratando de ser cada día mejor. Muchas gracias. Gracias. La misma pregunta, Manuel Conde. Dios, patria y familia son principios que han regido siempre mi vida. Son valores que he enarbolado donde he podido. Esos principios me han sostenido en todo mi ejercicio de la vida política y de la vida personal. Bienaventurado el pacificador. He luchado siempre por la paz, por la reconciliación, por la unidad de mi país y por el desarrollo que nos haga a todos sentir que somos capaces de alcanzar nuestros sueños en nuestra nación. Muchas gracias. Continuamos con el candidato Giovanni Reyes. Pienso y siento que hay una base intelectual que sabe más filosofía, más sabiduría, más matemáticas, más economía que todos nosotros, y es Dios. Dios nos ha creado, pero no nos ha abandonado. Dios da la revelación y es la respuesta del hombre en el acto de la fe de aceptar o no esa revelación.
Como hombre creyente acepto esa revelación en los textos escritos, en los textos sagrados. Eso es en general. Es decir, en resumen, yo creo que debemos de estar conscientes de que debemos vivir, trabajar, actuar en función del espíritu del Evangelio. Y una cosa concreta podría ser, lo voy a hacer específicamente, el bonding rationality, la racionalidad, el bondaje de la racionalidad del premio Nobel Herbert A. Simon, con quien yo realicé el trabajo de mi tesis doctoral. Muchas gracias. Muchas gracias. La misma pregunta, Sandra Torres. Gracias, presidente, de mi trabajo. Y las propuestas que estamos haciendo la base es la familia. La familia es la unidad entre un hombre y una mujer, procreando hijos. Yo tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, 2 de ellos viven conmigo, 3 nietos, hombres, una mujercita. Y soy feliz con mi familia. Sin mi familia no soy nadie. La familia es los únicos que le tienden a uno la mano cuando uno está en situaciones difíciles y complicadas. Por eso la familia debe ser valorada, debe ser el centro de nuestro trabajo, pero sobre todo una familia basada en principios y moral, con temor a Dios, que es como yo me he movido, como yo me he desenvuelto en mi trabajo y primero Dios como presidenta de Guatemala. Muchas gracias. Finalmente, el candidato Bernardo Arévalo. Yo siempre he pensado que Dios es divino y la religión es humana. Las religiones son las formas como tratamos de aproximarnos a lo trascendental que no siempre comprendemos, pero que sentimos y que tenemos que dejar entrar en nuestras vidas. La fe no son declaraciones, son acciones y se refleja en la práctica de una vida íntegra, en cada espacio de la vida personal, familiar, laboral y política, donde los mismos principios deben orientarnos y son principios siempre de apoyo a la sociedad, de colaboración con el vecino, de apoyo y protección a la familia y siempre apego a la verdad y reflexión sobre uno mismo para poder saber hallar el camino hacia Dios. Ok, muchísimas gracias. Regresando al orden inicial, nuevamente con Bernardo Arévalo, es la siguiente pregunta. Imagine que ha pasado tiempo luego de su mandato presidencial y usted ya no está en la tierra. Hablemos de su legado. Si consideras su actual impacto y legado en la historia del país, ¿qué cree que dirán los libros y la historia acerca de usted? Estaría satisfecho si los libros y la historia dicen que fue un mandatario que fue electo por la voluntad del pueblo, que supo interpretar el corazón, los deseos y las necesidades del pueblo, que fue justo en la forma como administró la cosa pública y que nunca permitió que ni él, ni su entorno, ni dentro del país una persona se aprovechara de lo público para beneficio personal y que de esa manera sentó el camino mediante el cual nuestra patria, Guatemala, se comenzó a desarrollar, dejando atrás el pantano de la corrupción en el que vivía en ese momento. Siguiente pregunta para la candidata de la UNE, Sandra Torres. Muchas gracias. Bueno, cualquier persona que quiera ser presidente tiene que dejar un legado. Porque es muy fácil decir qué vamos a hacer, pero hay que ver la diferencia que hemos hecho. He ahí la diferencia, amigos y amigas. Porque todos dicen qué van a hacer, pero nomás ganan, se olvidan de la gente y hay promesas incumplidas. Y los guatemaltecos y guatemaltecas deben de evaluar qué hemos hecho. En mi caso, yo sí puedo decir que sí he hecho cosas. Dios me ha dado la oportunidad de poder haber ayudado a más de 1 millón de madres de familia con programas sociales que no tenían ni para comer. Más de 300,000 niños y jóvenes que fueron a escuelas abiertas. Más de 4 millones de niños que regresaron a la escuela. Y así, esa es la diferencia entre mi persona y otros proyectos políticos. Gracias por su respuesta, candidato Giovanni Reyes. Sí, muchas gracias. Quisiera ser el primer presidente migrante de este país y quisiera ser recordado como el primer presidente del siglo XXI.
¿A qué nos referimos con eso? A un aspecto esencialmente cultural. En el siglo XXI, un presidente preocupado, óigame bien, no del disfrute de un valor ya creado, sino preocupado de crear valores para la sociedad. Un trabajo intenso, un trabajo honesto, un trabajo honrado. Y en segundo lugar, sé en mi corazón que en 3 oportunidades iba a morir. La primera vez como un niño de 10 años en un accidente. Las ruedas de un vehículo quedaron a centímetros de mi rostro y decirle a Dios, valió la pena que dieras esa oportunidad, valió la pena que tomaras esa decisión de protegerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato Manuel Conde del Partido Vamos. Quisiera que en ese libro dijera lo siguiente, que antes de 2024 y asumió la presidencia, en los años 80 luchó por la democracia. En los años 90 luchó por la paz, en los años 2000 buscó el desarrollo y que llegó a la presidencia y que salió de ella siendo la misma persona, una persona humilde, una persona correcta, una persona que defendió sus ideales, una persona que defendió la soberanía de su país, una persona que sirvió sin esperar ser servido. Muchísimas gracias. La candidata de Valor Unionista, Zulia Ríos. Escrito está, cielo y tierra pasarán, solo sus palabras no pasarán. A mí lo que me preocupa es el concepto que Dios tiene de mí, las cuentas que yo le tengo que rendir a Él. El legado de lo que digan de mí, como política, siempre la gente va a juzgar las luces y las sombras. A mí la única opinión que me interesa es lo que Dios piense de mí y rendirle cuentas a Él, así como Ana le entregó a Samuel, tengo que darle cuentas a Él de llevar a cabo su propósito, sus valores y caminar correctamente. Sí espero que mi hija y mi esposo guarden en su corazón un recuerdo con amor, pero a mí la opinión que me interesa es la que Dios tenga de mí. Muchísimas gracias. Candidato Edmund Mulet del Partido Cabal. Al escuchar esta pregunta, lo primero que me viene a la mente es Nehemías. Y leyendo el libro Nehemías, como lo he hecho varias veces, me identifico mucho con él. Nehemías llegó a ser el hombre más importante del imperio persa después del rey Artajerjes, pero de lejos veía la degradación de Israel, la degradación de Jerusalén. Le pide permiso a Artajerjes y regresa a Israel y reconstruye las murallas de Jerusalén. Él puso todo su empeño y en 52 días lo hizo. Regresa a Babilonia y de nuevo Jerusalén cae en manos de bandidos, de malandrines, de corruptos y regresa a reconstruir Jerusalén. Yo quiero ser recordado como aquel que en algún momento estuvo fuera, que también como Artajerjes tuvo grandes influencias a nivel mundial, pero que regresó a su país, a reconstruir su país, a reconstruir su patria. Muchas gracias. Agradecemos su sintonía a través de los diferentes medios de comunicación. Asimismo, lo invitamos para que no se separe. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más del foro Yo Soy Samuel, oro, escucho y voto. Estás en sintonía del foro presidencial. Yo Soy Samuel, escucho y voto. La familia es el diseño perfecto de Dios. La familia es la base de nuestra sociedad. Y la familia sirve para criar a nuestros hijos en el principio del temor a Dios. Cuando esos principios se establecen en la familia, se inculcan en la familia, hace que esa familia sea bendecida por Dios. Pero es responsabilidad también del Estado proteger a la familia de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo a aquellos principios que cada uno de los funcionarios públicos ha recibido desde su hogar, para que así iglesia, Estado y sociedad estén trabajando en unidad para que nuestras familias no sean destruidas por todas esas ideologías y leyes que están permeando nuestra sociedad y que la están confundiendo y que buscan destruir. Por eso, dentro de este foro Yo Soy Samuel, el plan de Dios es que cada uno de los candidatos pueda contribuir con sus aportaciones para que nuestras familias siempre estén protegidas por el Estado y por la bendición de nuestro Señor.
Agradecemos su sintonía al foro Yo Soy Samuel. Oro, escucho y voto. En esta sección del foro, cada candidato tomará de una urna una pelotita enumerada del 1 al 6. Los moderadores tendremos acá 6 sobres sellados, cada uno o cada sobre identificado con un número del 1 al 6. Y en base al número que le tocó al candidato, se abre el sobre y se lee la pregunta. En este momento se procede a entregar las pelotitas. El candidato deberá contestar si está de acuerdo o no con el enunciado y por qué. Tendrá 1 minuto y medio para responder. Les recuerdo a los candidatos, deben contestar si están de acuerdo o no con el enunciado y por qué, y tendrán 1 minuto y medio para responder. En estos momentos se está terminando de entregar estas pelotitas. Y a continuación voy a agradecer al candidato que tenga la pelotita con el número 1, que la pueda levantar, por favor. Y justamente tenemos al primer candidato, Bernardo Arévalo, y esta será la primera pregunta. En este momento tomo el sobre y así dice la pregunta. ¿Está de acuerdo en implementar el modelo Bukele en temas de seguridad que consiste en imponer estados de excepción para capturar posibles criminales? Justifique su respuesta. No estoy de acuerdo porque las medidas que el presidente Bukele está aplicando responden a los problemas y a las condiciones de seguridad de El Salvador, que no son las de Guatemala. La problemática de seguridad de Guatemala tiene un perfil diferente y requiere una respuesta que generemos nosotros mismos atendiendo a esta situación. Nosotros hemos identificado que para poder atender efectivamente a esta situación tenemos que alcanzar 3 objetivos. El primero es recuperar el control de las calles y de los barrios que hemos perdido a maras y pandillas, y también el de los territorios que están hoy en manos de bandas de traficantes de todo tipo en las áreas fronterizas. El segundo es recuperar el control de las cárceles que hoy están en manos de las mafias que las utilizan como escuelas del crimen y como call centers para la extorsión. Y el tercero es utilizar la inteligencia policial y la investigación criminal para poder investigar y desbaratar a las bandas antes de que éstas cometan, de manera de no solo ser reactivos. De esta manera podremos dar una respuesta nacional a ese problema de seguridad. Ok, muchísimas gracias. Por favor, ¿quién tiene el número 2? Muy bien, nos vamos con Manuel Conde. Aquí estoy tomando la pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué opina de promover la inhabilitación para ejercer cargo público a aquellas personas que han sido condenadas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, asociación ilícita o delitos contra la administración pública? Estoy totalmente de acuerdo. La corrupción es el cáncer de la democracia. Tolerancia cero a la corrupción. Las penas ordinarias, las condenas ordinarias deben de estar acompañadas con penas adicionales que excluyan de la posibilidad de cargos de elección popular, de ejercicio de funciones, de representaciones nacionales y de ejercicios públicos a todas aquellas personas que hayan sido condenadas en sentencia firme por delitos relacionados con la corrupción, narcotráfico, lavado de activos y otros flagelos nacionales e internacionales. Ok, muchísimas gracias. Vamos, el candidato que tenga la pregunta número 3. Ok. En estos momentos se abre el sobre para la pregunta número 3. La pregunta número 3 lee así. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado imponga en el currículo nacional base la educación sexual con enfoque en ideología de género? No. La respuesta cruda y directa es no, aunque tenemos que hacer los matices, fundamentalmente en lo que nosotros llamamos nuestra propuesta de reforma educativa.
la cual va desde el cuidado del embarazo de las mamás, los primeros 1000 días que son críticos, la situación hasta los 5 años, la preprimaria, la primaria, fundamentalmente en esos años que conforman la estructura valorativa de un niño, no tiene necesidad, su desarrollo fisiológico no lo requiere. La respuesta es de nuevo tajante, clara, como el plenilunio, no. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con el candidato con la pelotita número 4, por favor. Muy bien, nos vamos entonces con Edmond Mulet del Partido Cabal. Tenemos por acá la pregunta, el sobre número 4. Vamos a abrir en estos momentos. ¿Qué opina usted de que Guatemala haya sido nombrada capital iberoamericana Provida? Bueno, para una persona como yo, como mi familia, que creemos en la vida desde su concepción, que rechazamos la muerte en todos sus aspectos, el hecho de que Guatemala ha sido declarada capital mundial de Provida es un privilegio. Y Guatemala es ya un ejemplo, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial también, de lo que debe ser un Estado que protege la vida desde su concepción, que respeta la Constitución de la República. Esa es la convicción que nosotros tenemos en mi familia, en lo personal, en mi partido político también, en todos mis dirigentes. Estamos convencidos de eso y vamos a seguir impulsando esa protección de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Estamos escuchando ahora algunas voces que hablan de eutanasia y de facilitar también esa muerte para evitar dolores. Eso también es en contra de los mandatos divinos. La vida es para siempre, desde su concepción hasta la muerte natural. Ok, muchísimas gracias. ¿A quién le tocó al candidato que le ha tocado la pregunta número 5? La candidata Suri Ríos. En este momento vamos a leer la pregunta que dice así. Ante la presión de grupos minoritarios del Poder Legislativo y organizaciones internacionales en la implementación del matrimonio igualitario, ¿usted resguardaría el matrimonio entre hombre y mujer tal como lo dice el Código Civil en su artículo número 78? ¿Cuál es la razón de su postura? La ley es la ley y la ley en Guatemala establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Yo soy obediente a la ley y ninguna presión de ningún grupo ni ninguna presión internacional puede influir sobre mí porque ya lo demostré con la CICIG. Cuando hubo mucha presión internacional para que se aprobara en el Congreso, siendo presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, me opuse y tuve un dictamen en contra de esa aprobación de ese documento, tal cual fue enviado al Congreso. El dictamen negativo llegó al Pleno y ahí en el Pleno otras fuerzas políticas fueron las que la apoyaron. Así que estoy acostumbrada a los embates y a las presiones de las organizaciones, de los grupos, pero la ley es la ley y como legisladora nunca puse una iniciativa de ley así. Tenemos que respetar la Constitución. Ahora bien, juzgar no nos pertenece. Este es un recinto de misericordia. Este es un recinto de escuchar la voz del Señor. Y juzgar a nadie, eso sí no me compete. Ok, muchas gracias. Sería finalmente el número 6 para la candidata Sandra Torres. A continuación la pregunta. Ante la presión de grupos minoritarios del Poder Legislativo y organizaciones internacionales en la implementación del aborto, ¿usted resguardaría la vida desde su concepción como lo indica la Constitución Política de la República en su artículo 3? ¿Y cuál es la razón de su postura? Bueno, no es de ahora, sino este es mi tercer foro porque es mi tercera participación y he manifestado en este espacio siempre defender la vida desde su concepción. Es más, está estipulado en los 10 mandamientos, en el 4º mandamiento, que dice claramente que no matarás. Y aquí hay que hablar también de testimonio de vida, no solo qué vamos a hacer, sino cómo lo hemos hecho. Yo he ratificado todos los acuerdos con la asociación Mi Familia Importa en todos los foros. He defendido la vida y no la muerte. Porque por eso hablo de coherencia, de consistencia. Uno tiene que decir y hacer lo que cree y no solo decirlo. Esa es la diferencia.
Por eso hay que prepararse para ser presidente. Por eso quiero ser presidente de Guatemala, para defender la vida desde su concepción. No solo porque le dice la Constitución, sino porque por convicción yo así lo creo y siempre la voy a defender. Y desde mi gobierno, ningún ministro ni nadie va a firmar absolutamente ninguna ley ni ningún acuerdo que vaya en contra de la vida, sino al contrario, a defender la vida. Ok, muchísimas gracias. En esta segunda ronda, cada candidato tomará de una urna una pelotita enumerada del 1 al 3. Los moderadores tendremos 3 sobres sellados, cada sobre identificado con un número del 1 al 3. En base al número que le tocó, el candidato se abre el sobre y se le hará la pregunta. Esto significa que tendremos 2 candidatos respondiendo la misma pregunta. El candidato debe responder si está de acuerdo o no con el anunciado y por qué. Tendrá 1 minuto y medio para poder responder, así que por favor solicitamos que puedan ustedes extraer la pelotita de la urna. Nuevamente indicamos que las pelotitas están numeradas del 1 al 3. Habrá 2 pelotitas con cada uno de estos números y por consiguiente se tomará del orden de izquierda a derecha los números que están repetidos. Así tendremos la respuesta de cada uno de los candidatos. En estos momentos estamos terminando de repartir las pelotitas con los números y voy a agradecer a los candidatos que tienen la pelotita con el número 1, poder levantarla, por favor. Okay. Bueno, entonces vamos a iniciar con el candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla. Y dice así la pregunta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, captado en el año 2021, ocurren en promedio 176 embarazos al día en niñas y adolescentes guatemaltecas. ¿Qué estaría dispuesto a hacer en defensa contra la violencia sexual en ambos géneros? Bueno, la prevención de los embarazos prematuros y el combate a los abusos sexuales contra niñas, pero también contra niños de cualquier género, es una línea central de trabajo que ha tenido el movimiento Semilla y que vamos a seguir durante mi gobierno. De hecho, nosotros hemos presentado en la actual legislación una propuesta de una ley de educación integral en sexualidad que lo que hace es que invita a los técnicos y a las familias a trabajar en conjunto alrededor de un programa que va precisamente indicado a prevenir que haya este tipo de situaciones mediante la información oportuna y adecuada a la naturaleza del niño, a la edad del niño, de una manera que sea trabajada junto con las familias para que de esta manera se logre crear el entorno seguro, no únicamente en las escuelas, sino que en las escuelas se tenga la información para que este entorno seguro se extienda a otros lugares que son amenaza para las niñas, como los barrios, como el propio entorno del hogar, y que sirva para detener el contacto sexual prematuro y el embarazo prematuro en las adolescentes. Ok, muchísimas gracias a la candidata del partido UNE, Sandra Torres. Bueno, los embarazos en menores de edad vienen por 2 razones. Uno, porque en muchas comunidades del área rural, sobre todo, las niñas, los padres de familia, por ser muy pobres, las ponen en matrimonio, o sea, se casan siendo menores de edad, a pesar de que la ley hoy por hoy no se lo permite. Y por otro lado, la otra causa es que son violadas dentro de su mismo entorno familiar. Y normalmente porque vienen de familias muy pobres. Para empezar, mi propuesta está enfocada en endurecer las penas de la ley. Yo no voy a permitir las violaciones sexuales a las niñas menores de edad. Obviamente, seguimos protegiendo la vida. Hay que darle acompañamiento a estas niñas. Yo tuve la oportunidad, cuando fui primera dama, de trabajar y apoyar a muchas niñas que venían del interior, niñas que estaban procreando de los 11, 10, 12 años. Y hay que trabajar con estas familias, hay que
tipificar esas penas, endurecerlas, para que de una vez por todas terminen estos abusos. Pero hay que terminar con la pobreza también. Y por eso hoy quiero decirles a las familias guatemaltecas que conmigo van a estar mejor. Yo voy a cuidar de sus hijos. Muchísimas gracias. Solicito a continuación a los candidatos con la pelotita con el número 2, por favor. Muy bien, Manuel Conde y Giovanni Reyes. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Sería con el candidato Giovanni Reyes. Abriendo el segundo sobre con el número 2. Y la pregunta es la siguiente. La palabra de Dios dice que somos administradores de los recursos naturales. Esto según Génesis 1:28. ¿Cuáles son sus acciones puntuales para conservar el medio ambiente y los recursos naturales del país? 3 acciones fundamentales. En primer lugar, tener claro que hay recursos y sistemas naturales renovables, como el suelo, como el agua, como nuestras fuentes de germoplasma, como el bosque, y recursos naturales no renovables. Las 3 acciones serían fundamentalmente, primero, establecer el uso de las ventajas absolutas, comparativas y competitivas de los recursos naturales, sobre todo renovables, en cada uno de los municipios. Segundo, establecer el uso del suelo, especificando los que son muy fértiles, Tiquizate, Polochic, Riberas del Motagua, con aquellos sistemas que aparentemente son productivos pero son muy frágiles. Los suelos kársticos, por ejemplo, calcáreos del norte bajo de Guatemala en Cobán y del Petén. Tercera medida, establecimiento reforzado del cumplimiento de la ley, sobre todo de los sistemas y los recursos naturales no renovables. Y quizá una medida complementaria, pero no por complementaria menos importante, es hacer una revisión, una reestructuración, un estudio de la situación del manejo de los recursos naturales no renovables. Si estamos vendiendo minería y recursos naturales no renovables, no nos confundamos, queridos guatemaltecos. Estamos vendiendo los riñones porque no se reproducen y tenemos que tener una perspectiva de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Giovanni Reyes. Y a continuación, Manuel Conde, la misma pregunta. Meme Conde, el próximo presidente de la gente, dice por todo Guatemala, tenemos que avanzar en el desarrollo. Tenemos que avanzar en la modernidad. Tenemos que cuidar nuestro mejor recurso, que es el recurso humano. Tenemos que educar a nuestros niños y niñas. Tenemos que cuidar de los padres de esos niños y niñas para que tengan trabajo. Pero de nada servirá que hagamos todo ese esfuerzo si no les vamos a heredar un país con recursos naturales protegidos, conservados, desarrollados, y que tengamos la capacidad de entender que esos 108,000 kilómetros cuadrados de territorio continental tienen también 102,000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Nuestros recursos naturales son inmensamente grandes. Tenemos que cuidarlos. Si hacemos un buen cuidado de ellos, nuestras presentes y futuras generaciones van a poder disfrutar de ellos. Pero eso implica normativas claras, leyes precisas que se cumplan, no permitir abusos, corregir las fallas, enmendar los errores, encaminar el país por la vía del desarrollo, siempre buscando la sostenibilidad, el orden y el cuidado del entorno natural. De otra manera, no vamos a heredar el país que debemos heredar. Ok, muchísimas gracias. Pues sabemos que la tercera pregunta la tienen ambos candidatos, la candidata Suri Ríos y Edmond Mulet, así que vamos a iniciar con la candidata Suri Ríos. Y dice así: la palabra de Dios dice que el que no trabaja, no coma. Esa en 2 Tesalonicenses 3:10. También dice que todo jornalero es digno de su salario. De ganar la presidencia, ¿cómo va a crear bases y oportunidades para el desarrollo y generación de riqueza de y para los guatemaltecos? El trabajo, escrito está, es un don de Dios. Y la obligación del gobierno de la República es generar condiciones para que quienes promuevan empleo puedan hacerlo bien. Eso significa facilitar y no complicar la vida de los guatemaltecos.
Para eso tenemos que bajar aranceles, para eso tenemos que dar incentivos fiscales y no fiscales, para eso tenemos que promover un primer empleo para los que recién se gradúan, empleo para las mujeres, empleo para las personas con discapacidad, empleo para las abuelitas y abuelitos que aún pueden trabajar. Para eso facilitarle la inversión a los comercios, a las industrias, a la inversión extranjera, zonas francas, zonas libres. Realmente un gobierno que dé más y quite menos. Eso necesitamos para que la población pueda crecer. Además, invertir en capital humano, en capacitación, en institutos tecnológicos experimentales, en la enseñanza del idioma inglés y, por supuesto, en infraestructura. Porque ¿quién quiere invertir en un país donde no hay infraestructura, ni conectividad, ni energía eléctrica? Pero sobre todo seguridad. Tiene que haber seguridad para la inversión, para los bienes, para los comercios, para la persona que tiene una tortillería y la quiere ampliar y es víctima de la extorsión. La seguridad es una de las primeras obligaciones del gobierno de la República. Muchas gracias. El trabajo, el empleo, sabemos, se genera solamente con inversión privada, nacional e internacional. Pero no están las condiciones para que venga inversión al país. Decenas de miles y miles de jóvenes guatemaltecos se gradúan cada año de educación media o de las universidades y no consiguen empleo. 1.500 guatemaltecos salen cada día a buscar su futuro en otras latitudes porque aquí no hay oportunidades. Tenemos que crear esas condiciones. Primero, eligiendo a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones. Llevamos ya casi 4 años sin elegirlos. Aquí no hay certeza jurídica, no hay garantías tampoco. Cómo están las carreteras y los caminos. Tenemos la velocidad más baja de todo el continente americano en transporte pesado, 16 kilómetros por hora, ese es el promedio. Y la corrupción que está destruyendo y corroyendo a Guatemala. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, de educación y de salud, de inversión, de trabajo, etcétera. Pero si no enfrentamos la corrupción, no vamos a poder salir de este círculo vicioso que nos está destruyendo como sociedad. Lo primero es combatir la corrupción en todos los niveles y en todos los aspectos y crear esas condiciones para que haya facilidades aquí para que puedan venir inversionistas al país. Muchas empresas que están en China ahorita están buscando relocalizarse, acercarse al mercado de consumo más grande del mundo. Y Guatemala está ahí pegado a ese mercado y no lo estamos desarrollando. Ese es nuestro compromiso, generar esas condiciones para esa inversión privada, nacional e internacional. Muchísimas gracias. Agradecemos a los candidatos por sus respuestas y también agradecemos a la audiencia que sintoniza a través de los diferentes medios de comunicación. Yo Soy Samuel es un foro presidencial organizado por pastores de la próxima generación, en un ejercicio cívico-político que pretende fomentar la ciudadanía responsable y el voto consciente en los ciudadanos cristianos guatemaltecos. Así es, y los invitamos a seguir en sintonía del foro Yo Soy Samuel. Agradecemos el apoyo a los medios de comunicación que se han sumado a este foro y puedes seguir disfrutando de este evento tan importante por medio de redes sociales. En Facebook nos encuentras como Yo Soy Samuel GT y en YouTube como Yo Soy Samuel Guate. También puedes disfrutar de este foro a través de las radios Ilumina 98.1 FM, El Camino 99.7 y la red 106.1 FM. Ya volvemos. Estás en sintonía del Foro Presidencial. Yo Soy Samuel. Oro, escucho y voto. Ya volvemos. Ya volvemos con la continuación del Foro Presidencial. Yo Soy Samuel. Oro, escucho y voto. La familia es el diseño perfecto de Dios. La familia es la base de nuestra sociedad. Y la familia sirve para criar a nuestros hijos en el principio del temor a Dios. Cuando esos principios se establecen en la familia, se inculcan en la familia, hace que esa familia sea bendecida por Dios. Pero es responsabilidad también del Estado proteger a la familia de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo a aquellos principios que cada uno de los funcionarios públicos ha recibido desde su hogar, para que así iglesia, Estado y sociedad estén trabajando en unidad para que nuestras familias no sean destruidas por todas esas ideologías y leyes que están permeando nuestra sociedad y que la están confundiendo y que buscan destruir.
Por eso, dentro de este foro Yo Soy Samuel, el plan de Dios es que cada uno de los candidatos pueda contribuir con sus aportaciones para que nuestras familias siempre estén protegidas por el Estado y por la bendición de nuestro Señor. Mi nombre es Cristian Muñoz, soy tercera generación de ministros del Evangelio en Guatemala. Mi abuelo, un hombre conocido como el hermano Chema, que atravesó muchas dificultades y persecución por predicar a Jesucristo, logró a través de su pasión, su amor y dedicación, el que hoy nosotros podamos disfrutar de esa libertad de seguir predicando a Jesucristo. Oramos para que estos próximos gobiernos que vienen tengan el temor de Dios para poder seguir cuidando esa libertad o velando por la libertad para que las siguientes generaciones puedan seguir llevando este mensaje de esperanza que solo encontramos en Jesucristo. Bueno, y a continuación deberán elegir los candidatos 2 sobres. Dentro de cada sobre hay una boleta con una frase dicha o escrita por reconocidos escritores, compositores, reyes, cantantes y grandes pensadores. ¿Cómo interpreta esta frase y cómo la implementaría en su plan de gobierno? Tiene 2 minutos para poder contestar. Así que le vamos a solicitar que pueda entregar específicamente el sobre y necesitamos que el candidato, al tenerlo, lo escoja y lo lea posteriormente, que dé su opinión con respecto al mismo. ¿Lo puede leer, por favor, hacia el micrófono? En alto, sí. Sí, por favor. Con mucho gusto. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al parcial con el rico y el poderoso. ¿Cómo la interpreta? Como lo interpreto es que tenemos que tener presente que la justicia debe centrarse en una situación muy estudiada que es el trato justo a las diferencias. Lo interpreto como una situación en donde no se debe imponer necesariamente siempre la igualdad. Si quiero ser justo, debo de dar un trato justo, insisto, a las diferencias, y a eso le llamamos equidad. Déjeme, por favor, rápidamente poner el ejemplo de la política fiscal. Una situación de la política fiscal en términos contributivos debe tener 3 características esenciales. Transparencia en el gasto o en el egreso, el funcionamiento y la inversión. Transparencia. Segundo, debe tener efectividad en el cobro. Y tercero, progresividad en su naturaleza, en la naturaleza de la política fiscal. Esto quiere decir que quienes menos están teniendo beneficio del sistema económico deben contribuir menos, y en la medida que las familias, las empresas o los grupos sociales tienen mayores beneficios, deben contribuir más. Por supuesto que elementalmente la situación tácita aquí está en lucha contra la corrupción fundamentalmente, y en el abordaje, en la lucha contra el sistema de inseguridad, de maras, de grupos criminales y de extorsiones. Así lo interpreto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Por favor. De forma aleatoria se entrega nuevamente un sobre, en este momento para Meme Conde, y nos hace el favor de leer la frase, decirnos cómo la interpreta y cómo la aplicaría en su plan de gobierno. Dice la tarjeta: no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquellos que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Siempre se habla de corruptos, pero poco de corruptores. Yo creo que esta tarjeta dice algo muy importante. Tanto viola la ley el que recibe un soborno como el que da un soborno. Y en este caso, yo lo interpreto de esa manera. Ambos, causa-efecto,
tiene que ser sancionado. Causa-efecto tiene que ser corregido. Tolerancia cero a la corrupción. Tolerancia cero al soborno en búsqueda de prebendas. No más juegos por debajo de la mesa. El país se agotó, se cansó. Hoy tenemos instituciones que han sido recuperadas. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Ministerio Público, son instituciones que están jugando papeles preponderantes en la aplicación de la ley y en la lucha contra la corrupción. Tenemos que darles autonomía, tenemos que darles fortalecimiento institucional, tienen que tener más recursos. Las personas que las integran tienen que tener más formación, más tecnología, más sistemas, menos discrecionalidad. El soborno termina siendo el origen de la corrupción, y la corrupción, el cáncer que carcome las bases de la democracia. La democracia sobre la verdad, y el soborno no es la verdad, al contrario, el soborno oculta, miente, tergiversa, confunde y destruye. Cero tolerancia a la corrupción, ataque frontal al soborno. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar. En este momento se está entregando el sobre a la candidata del Partido UNE, Sandra Torres. Por favor, puede leer la pregunta y qué opina usted de ella. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Bueno, la primera señal de corrupción, porque es importante hablar de ello, es optar a un cargo cuando no se está preparado para asumirlo. Eso es lo primero. Y hoy vemos en la política muchas personas que no han sido preparadas para asumir la presidencia ni ningún cargo en el funcionamiento del Estado. Por eso es importante que hoy por hoy las personas que nos están viendo y nos están escuchando miren el perfil de cada candidato, qué experiencia tiene, qué preparación ha tenido, qué legado ha dejado, qué va a hacer para Guatemala, no solo las promesas, sino también lo que ha hecho por el país. Yo tuve la oportunidad de hablarlo en la primera pregunta que me hicieron, pero las extorsiones también tienen de rodillas a nuestra gente. Hoy por hoy, 80% de las extorsiones salen del sistema penitenciario, salen de las cárceles. Por eso mi propuesta específica es militarizar e intervenir las cárceles, el control territorial. No podemos seguir aceptando que las comunicaciones de las cárceles estén en manos de los criminales que están adentro, que funcionen los bloqueadores, que hoy por hoy están agotada la tecnología de los bloqueadores. Por eso mi propuesta específica es sacar las cárceles del área urbana, pero también del sistema penitenciario. Hay que terminar la corrupción. Hay más de 10,000 empleados que ganan menos del salario mínimo. ¿Cómo no se van a corromper? Todo el sistema de gobierno está corrompido. A mí que no me vengan a hablar aquí de ética, de principios y de corrupción, cuando todos sabemos la gran cantidad de corrupción que hoy está afectando a nuestro país. Por eso en mi gobierno, cero tolerancia a la corrupción. Yo no voy a permitir que se tome un centavo de los impuestos que todos los guatemaltecos pagan. Gracias por su respuesta. Vamos a continuar de forma aleatoria a entregar el siguiente sobre, en el cual leerán la frase, nos indicarán cómo interpretan esta frase y cómo lo implementarían en su plan de gobierno. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Estamos en una época, en la época electoral, donde todo el mundo viene a hacer promesas de las cosas buenas que quiere poner en práctica. Todo el mundo es un adalid del desarrollo. Todo el mundo se compromete a luchar contra la libertad, contra la corrupción. Todo el mundo reconoce el problema y dice, yo no voy a estar sujeto a ese problema. Pero nadie
que haya sido parte de un gobierno corrupto, nadie que integre en su proyecto político a gente corrupta, nadie que se suba a un partido político, a un vehículo corrupto, puede ser efectivo en la lucha contra la corrupción. Y la tarea de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que este 25 de junio vamos a ejercer el voto es identificar quién nos habla con la verdad y quiénes son sepulcros blanqueados, quiénes son esclavos de lo que ellos dicen ahora querer atacar, pero que en sus actos no se ha reflejado ni ahora ni nunca. Esta frase yo la interpreto como un llamado al pueblo de Guatemala a poner atención en las decisiones que vamos a tomar este 25 de junio para poder marcar una diferencia, porque si seguimos votando de la misma manera por los mismos problemas, los mismos grupos que nos han traído estos problemas, no vamos a salir adelante ni nos vamos a librar de la corrupción. Ok, muchísimas gracias. Por favor, continuamos con los siguientes candidatos. En este momento será Edmund Mulet el que toma la tarjeta y por favor le solicitamos que la lea y nos dé su punto de vista. La boca del perverso hace daño a los demás, pero el justo se salva por su inteligencia. Esto lo interpreto en la necesidad de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y en efecto, en estas campañas electorales muchas personas prometen hacer, pero no son congruentes entre lo que han hecho en su vida y con lo que dicen. Por ejemplo, en el año 2019, hace 4 años, yo nos presenté candidatos al Parlamento Centroamericano y no los presentamos de nuevo ahora. Somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aquí en este foro, hace 4 años, otros candidatos presidenciales criticaron al Parlamento Centroamericano, que era una barbaridad, que iban a retirar a Guatemala el Parlacén. Un candidato presidencial, su esposa era candidata al Parlacén. Otro que se dice presidente ahorita dijo que iba a retirar a Guatemala el Parlacén. No han cumplido. Nosotros somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y combatir la corrupción, porque el Parlacén es corrupción. A mí me dijeron, presente candidatos al Parlacén, porque ahí hay fondos, ahí puede vender esas plazas para financiar su campaña. Eso es corrupción. Hace 30 años, cuando asumí la presidencia del Congreso de la República, mi lucha fue contra la corrupción. En aquella época existía la franquicia. Los diputados al Congreso de la República y los oficiales del Ejército tenían derecho a comprar vehículos y a importar licores sin pagar impuestos. Y los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado, presidente del Congreso, presidente de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenían derecho a franquicia ilimitada y podían importar lo que querían sin pagar impuestos. Yo eliminé esos privilegios y esas franquicias porque esas diferencias no son buenas en un país democrático como el que queremos construir en Guatemala. Tenemos que ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho en la vida. Hemos sido congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, en nuestra vida íntima, en nuestra vida familiar, en nuestro respeto a la vida y también en el ejercicio público. Gracias por la respuesta y en esta primera ronda terminamos con el último sobre con Suri Ríos. Mi frase dice: el hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos. Qué linda frase. A veces hay cosas que nuestra manera de juzgar nos parecen buenas o nos parecen malas, pero solo el Señor conoce el corazón del hombre. Y engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Por eso es que todos los días, encomendándonos a Él para buscar sabiduría. Yo creo que en el consejo de muchos hay sabiduría. Y pensar uno solo para dirigir un gobierno no es un buen consejo. Por eso es que el presidente decide en un consejo de ministros, decide abriendo los espacios a la academia, a la sociedad civil organizada, a las iglesias, para buscar en consenso. Pero solo el Señor juzga nuestras motivaciones, porque muchas cosas podemos decir, pero Él conoce nuestra profundidad.
conoce lo que decimos, lo que hacemos, lo que no decimos y lo que sentimos. Por eso es que las cuentas ante Él son difíciles, porque sabemos que estamos ante el alto. Y sobre el alto siempre hay uno más alto. Y uno más alto está sobre ellos. Que el Señor nos vea siempre con su misericordia. Muchas gracias. Vamos a continuar en esta segunda ronda con otros 6 sobres con la misma dinámica. Vamos a leer la frase en alto y comentar la interpretación y cómo lo aplicaría en su plan de gobierno. Dice la tarjeta: Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Más de 35 años de vida política. Meme Conde, aquí está. Jamás vinculado a un proceso legal. Jamás vinculado a un bochorno. Jamás en una patrulla engrietado. Jamás señalado en un conflicto internacional de la ley. Aquí estoy. Por la misericordia de Dios, aquí estoy. En esta misma casa recibí edificación espiritual de 2 pastores jóvenes. Aquí estoy por la gracia de Dios, con mi frente en alto, con mi corazón tranquilo, con mi conciencia en orden. Después de más de 35 años de vida política en la primera línea de decisión de mi país, solo la misericordia de Dios podría permitirme eso. Estoy para servir a mi país. Me pongo a la orden de mi sociedad. He trabajado siempre por lo bueno para mi país. Y una vez más, doblo rodillas y doy gracias porque estoy acá con mi frente en alto. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente sobre. Por favor, requerimos que vuelva a leer la pregunta y nos diga cuál es la opinión de ese texto que está ahí. Bueno, la frase dice así, mire: defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganles justicia. Como yo lo interpreto de una manera no solamente conceptual, sino aplicada a lo que puede ser, a lo que nosotros llamamos, y técnicamente es la matriz fundacional de nuestro programa de gobierno, es el asunto de la equidad. Es el asunto de que aquí está la población y aquí está el gobierno, y el gobierno lo que tiene que hacer fundamentalmente es abrirle oportunidades a la gente. El hecho que nosotros preferentemente ayudemos a quienes son más vulnerables, quienes están en pobreza extrema, tiene 2 sentidos. Uno, humanitario. No es humanitario, desde luego, en la práctica que Guatemala tenga aproximadamente la mitad de sus niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición, pero también tiene un enfoque pragmático. Además, hay otro dato: se nos mueren por lo menos 8,000 niños directa o indirectamente influenciados, como mínimo, por la desnutrición. Entonces hay un enfoque ético, hay un enfoque cristiano, lo subrayo. Tenemos que actuar respecto al cristianismo estrictamente con base en el espíritu, de acuerdo al espíritu, el espíritu del evangelio. Entonces ese es un componente, llamémosle humano, teológico, de respuesta del hombre ante la revelación de Dios. Pero también existe el otro componente de desarrollo económico social, en el sentido de aumentar la demanda efectiva de la población y darles un sentido de libertad en su autonomía. Queremos un desarrollo productivo y competitivo en lo económico, lo queremos equitativo en lo social, lo queremos participativo en lo político y lo queremos sustentable en el manejo de los recursos naturales, especialmente renovables. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Continuamos. En estos momentos se entrega otro sobre con una frase de forma aleatoria. Sandra Torres nos lee la frase y nos comparte cómo lo interpreta y cómo lo aplicaría en su plan de gobierno. Bueno, el rey detesta las malas acciones porque el trono se afirma en la justicia. Bueno, yo lo interpreto muy específicamente
que todos nos debemos de actuar con ética, con principios, con moral en nuestra vida. Pero no solo decirlo, sino en el desarrollo de nuestra vida diaria, dar el ejemplo, una vida de unidad. Como candidata presidencial y primero Dios, como primera mujer presidente de Guatemala, yo le digo a la gente que en mi gobierno voy a pelear y voy a trabajar para que haya una verdadera justicia. Que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan asegurado en su mesa y puedan tener la opción de vivir bien, comer bien y ganar bien. Hoy por hoy nuestra gente es muy pobre. Y esa es parte también de la justicia que tenemos que poner sobre la mesa. Es que la gente tenga el acceso a la comida diaria, a un trabajo, a la salud, a la educación. Y también fortalecer el sistema de justicia, que hoy vemos demasiadas injusticias. Yo les quiero contar, en mi caso particular, yo fui perseguida injustamente, como también ha sido perseguida la iglesia y muchos pastores injustamente. Y por eso es importante que no se debe retorcer la justicia, que se debe respetar la ley igual para todos, porque todos debemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y bien dice la Biblia, cuando hay justicia, el pueblo se alegra, pero cuando hay injusticia, el pueblo gime. Yo hoy tengo el compromiso, primero Dios como presidenta de Guatemala, que haya justicia en nuestro país para todos y todas las guatemaltecos. Ok, muchísimas gracias a la candidata Sandra Torres. Continuamos con el siguiente sobre para la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. La tarjeta dice así: maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Maldito sea quien acepte soborno. Nadie en el ejercicio público debe aceptar un soborno. Pequeño, mediano o grande, soborno es soborno. Para esto, nosotros, como se trata de precisamente aplicar al gobierno la frase, en primer lugar queremos hacer un código de ética del servidor público, para que todos sepamos los principios y los valores de atención a la ciudadanía, de respeto, de respuesta a las necesidades. En segundo lugar, la transparencia y la tecnología en el rendimiento de cuentas, pero también la tecnología, porque yo he visto que con las cámaras hasta los malos se portan bien. Cuando los espacios son abiertos y hay transparencia y hay vidrios, pareciera que las relaciones entre los colegas son más respetuosas y consideradas. Yo creo que todas esas medidas son importantes para promover esos valores de respeto y que la ley se aplique. Hemos hablado de la muerte civil a los corruptos, que no puedan participar con el Estado, ni en negocios con el Estado, ni en servicios al Estado, ni como servidores públicos. Ese es parte del programa del combate a la corrupción. Cuando se habla de matar al inocente, no es quitarle la vida simplemente a una persona inocente, eso no es. Es quitarle la esperanza, es quitarle la salud, es quitarle la educación por la corrupción, esa arbitrariedad que hoy no nos permiten tener hospitales dignos, oportunidades de empleo para mantener siempre al grupo, que no nos permiten que los comerciantes puedan traer en los puertos y en los aeropuertos sus mercaderías, sino que son víctimas de la corrupción, son víctimas del contrabando, son víctimas de las mordidas, son víctimas de la inseguridad. Todo eso es matar la esperanza de la gente inocente. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente sobre para Edmond Mulet, quien nos lee la frase y nos indica su interpretación y aplicación a plan de gobierno. Cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra, pero cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. Ya hemos sufrido demasiado tiempo el pueblo de Guatemala ha estado sufriendo. El proceso de degradación que lleva a Guatemala muy acelerado en todos los órdenes de la vida humana. Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. En Guatemala ha aumentado la pobreza general y la pobreza extrema. Hablábamos hace un momento sobre la desnutrición aguda y crónica. Niños en Guatemala que se mueren de hambre.
la calidad de la salud, la cobertura en educación, las oportunidades de trabajo. En todo hemos tenido un retroceso. No hemos sido gobernados por los mejores, hemos sido gobernados por los malvados. Y el pueblo sufre cuando Guatemala está gobernada por los malvados. Este 25 de junio, este próximo domingo, el pueblo de Guatemala tiene una oportunidad única para cambiar el rumbo del país, para darle oportunidad también para que gobiernen el país aquellos que tienen experiencia, que tienen capacidad, que tienen sentido de solidaridad social, y que vamos a poner al Estado y al gobierno de nuevo al servicio de la gente como debe ser. Todos los días sufrimos de la tos, no la tos del COVID, sino la famosa tosecita de la corrupción en todas las ventanillas, en todas las oficinas públicas. Sí, con mucho gusto, pero y siempre hay la mordida, la corrupción, las comisiones. Un país así no va a poder salir adelante. Tenemos que liberarnos de los malvados. Tenemos que ver hacia adelante. Guatemala tiene un futuro increíble para salir adelante. Ningún otro país del mundo tiene las oportunidades que tiene Guatemala. Demos ese paso, sin miedo, y vamos por ese camino de luz, de transformación, de cambio, de modernización, y dejemos al pasado a los que tienen que estar en el pasado. Ok, muchísimas gracias, y vamos con la última pregunta para el candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla. A los justos los guía su honestidad. A los falsos los destruye su hipocresía. Yo tuve el privilegio de crecer en una casa donde la honestidad era ejemplo diario de vida. Mi padre era un hombre íntegro, no solo en la vida pública y en la vida política, era un hombre íntegro en la vida familiar. Y nos enseñó a sus hijos que existía solo un camino y una forma de avanzar en la vida, y era ser honestos y tener la capacidad de, después de una larga vida, verse frente al espejo y estar orgulloso de lo que se veía adelante. ¿Cuánta gente hoy puede verse ante este espejo? ¿Cuánta gente hoy que está reclamando y ondeando las banderas de la lucha contra la corrupción, con la honestidad, pueden verse ante ese espejo? Ante ese espejo del pueblo, ante ese espejo que ve e identifica en los mismos políticos de siempre esa capacidad de venir cada 4 años y mentir descaradamente, ofreciendo las cosas que no se van a cumplir, con la única intención de poder tener acceso a los fondos públicos que permiten el enriquecimiento personal e ilícito, y que son la causa de que nuestro país esté en los vagones de cola del desarrollo. A los justos los guía su honestidad, a los falsos los destruye su hipocresía. Y este 25 de junio está en manos de ustedes el definir a quién se le van a dar los destinos de nuestro país. Ok, muchísimas gracias. Queremos contarles a los candidatos que todas estas frases fueron tomadas de la Biblia y son pasajes que nos llaman a una vida de integridad, algo que esperamos pueda tener nuestro futuro presidente de la República. Estamos seguros de que nuestra audiencia estará sacando conclusiones de las respuestas de cada uno de los candidatos presentes en este foro Yo Soy Samuel, oro, escucho y voto. Es momento de hacer una pausa. En breve regresamos con la parte final de este foro presidencial. Estás en sintonía del... Ya volvemos con la continuación del foro presidencial. Yo soy Samuel, oro, escucho y voto. Estamos de vuelta con el foro presidencial. Yo soy Samuel, oro, escucho y voto. El rey Salomón es conocido como el hombre más sabio que ha existido.
aparte del Señor Jesucristo. Y en su sabiduría Él escribió lo siguiente: el dinero sirve para todo. Tanto en la historia del pueblo de Dios como en la historia de la humanidad, los mejores reyes y los mejores gobernantes son aquellos que han creado las condiciones, creado las oportunidades para que su pueblo pueda tener la libertad de producir y generar riquezas, de tener una economía vibrante y una economía próspera en su nación. Esperamos nosotros escuchar las propuestas de nuestros candidatos acerca de cómo ellos van a garantizarle al pueblo de Guatemala las oportunidades para la creación de esa riqueza. Y también esperamos de ellos que no solo creen las oportunidades para hacer riqueza, sino que sean buenos y fieles mayordomos de la gracia que el pueblo de Guatemala les va a encomendar. Continuamos con nuestro foro Yo Soy Samuel. Muchas gracias por su sintonía y a continuación a cada candidato se le presentará una serie de preguntas con respuestas rápidas. Cada pregunta tiene 2 opciones de respuesta, de las cuales deberá elegir una de ellas. Le pedimos no responder de otra manera, sino simple y sencillamente escoger una de esas 2 opciones. Debe elegir una de las 2 respuestas. Tienen 15 segundos para contestar dicha pregunta. Solo para dejar en claro, ustedes tienen 2 preguntas y solo pueden responder una breve. No hay que ampliarse, no hay que ampliar el por qué. Solo tiene que decidir cuál de ellas es la que usted escoge. Vamos con la primera pregunta, comenzando de izquierda a derecha con Bernardo Arévalo. ¿China o Taiwán? Ninguna de las 2, sino una decisión soberana para trabajar con ambas. Gracias. Segunda pregunta, ¿privatización o público? ¿Perdón? Sería para el mismo candidato. Es para el mismo candidato contesta las preguntas que vamos a hacer y entonces indicamos el cambio de candidato. Para el candidato Servicios públicos accesibles para todos. Bien. Ok, tercera pregunta. ¿Mayores alianzas público-privada o no? Alianzas público-privadas. Siempre Bernardo. ¿Eran 2? 8. Aquí vamos con las preguntas. Alianza, ¿puede repetir la pregunta? ¿Alianzas públicos-privada o no? Sí, alianzas públicas privadas y hay que crear modelos adecuados para poder llevarlos a cabo. ¿Reducir el número de municipalidades o mantenerlas? Hacer las municipalidades, ciertamente evitar que se sigan multiplicando. ¿Recortar el gasto en el ejército o aumentarlo? No recortarlo, pero redirigirlo para que cumpla sus funciones constitucionales. Muy bien, mantener la centralización o aumentar la descentralización del Estado. Descentralizar, pero con los controles necesarios que eviten la corrupción. ¿Mayor gasto en educación o en sector salud? En ambos, aumento de más del 40%. Y la última pregunta, ¿Jacobo Arbenz o Castillo Armas? Jacobo Arbenz. Muchas gracias. Vamos con nuestra segunda, en el orden, ahora con la segunda candidata, Sandra Torres. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Privatización o público? Público-privado. Mayores. Modelo importante y es lo que nos va a ayudar a avanzar en el tema de inversión de infraestructura digital y vial. Muy bien. ¿Mayores alianzas público-privadas o no? Creo que la contesté anteriormente. Alianzas público-privadas, pero reformando la ley para que sea más ágil las decisiones. Ok, muchas gracias. ¿Reducir el número de municipalidades o mantenerlas? Mantenerlas, pero que sean más eficientes. ¿Recortar el gasto en el ejército o aumentarlo? Aumentarlo, fortalecerlo y modernizar el ejército. ¿Mantener la centralización o aumentar la descentralización del Estado? Mejorar la descentralización y la desconcentración. Existen leyes para poderlo aplicar. ¿Mayor gasto en educación o en sector salud? Las 2 son necesarios y está en mi plan de gobierno fortalecer ambos, educación y salud. ¿Jacobo Arbenz o Castillo Armas? Ninguno de los 2. Ok, muchas gracias. Continuamos con el candidato del Partido Bien, Giovanni Reyes. ¿China o Taiwán?
Taiwán en lo diplomático y China dentro de los intereses de negocios de acuerdo a Guatemala. ¿Privatización o público? Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea estrictamente necesario. ¿Mayores alianzas público-privadas o no? La tendencia sería a mayores alianzas público-privadas, sí. ¿Reducir el número de municipalidades o mantenerlas? Tendencia a reducir el número de las municipalidades, previendo el uso más eficiente y efectivo y racional de los recursos públicos. ¿Recortar el gasto en el ejército o aumentarlo? Creo que aumentarlo, dando las funciones específicas del ejército fundamentalmente en la frontera. ¿Mantener la centralización o aumentar la descentralización del Tendencia a la descentralización, efectivamente con un retorno adecuado en la perspectiva de la inversión. ¿Mayor gasto en educación o sector salud? En ambos aumento, pero no solo lo del gasto, sino la capacidad de ejecución y la calidad de ese gasto. ¿Jacobo Arbenz o Castillo Armas? Ninguno de los dos. Ok, muchas gracias. Continuamos con Meme Conde, China o Taiwán. Taiwán 100 veces. ¿Privatización o público? Público para lo social, privatización para el desarrollo. ¿Mayores alianzas público-privadas o no? Mayores alianzas público-privadas con transparencia. ¿Reducir el número de municipalidades o mantenerlas? Incrementarlas en aquellas comunidades que ya tienen la categoría para ser municipios. ¿Recortar el gasto en el ejército o aumentarlo? Aumentarlo y redireccionarlo en cada una de las tres fuerzas. ¿Mantener la centralización o aumentar la descentralización del Estado? Descentralizar por medio del municipalismo. ¿Mayor gasto en educación o en sector salud? Mayor gasto en educación. ¿Jacobo Arbenz o Castillo Armas? Castillo Armas, Dios, patria, libertad. Continuamos con Suri Ríos, China o Taiwán. Taiwán, por supuesto. ¿Privatización o público? Fuerza pública, inversión privada. ¿Mayor alianzas público-privadas o no? Mayor alianzas públicas privadas, fiscalizadas y auditadas. ¿Reducir el número de municipalidades o mantenerlas? Mantenerlas y con una buena relación con los alcaldes. ¿Recortar el gasto en el ejército o aumentarlo? Aumentarlo, armamento, tecnología, fronteras. ¿Mantener la centralización o aumentar la descentralización del Estado? Aumentar la descentralización política. ¿Mayor gasto en educación o en sector salud? Ambos son necesarios, pero yo creo que cuando hay mayor gasto en educación hay más salud. ¿Jacobo Arbenz o Castillo Armas? Ninguno de los dos. Ok, muchísimas gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cabal, Edmond Mulet. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Privatización o público? El Estado cumpliendo con sus funciones constitucionales de garantizar la paz, la seguridad, la educación, la salud de los guatemaltecos y creando las condiciones para el desarrollo privado. ¿Mayores alianzas público-privada o no? Reformando la ley de las alianzas público-privadas que se ha tergiversado para que sea más amplio y siempre bajo controles. ¿Reducir el número de municipalidades o mantenerlas? Mantenerlas ya es suficiente. ¿Recortar el gasto en el ejército o aumentarlo? Aumentar las capacidades del ejército para que cumpla con su función constitucional. ¿Mantener la centralización o aumentar la descentralización del Estado? Descentralización, desconcentración, siempre con los controles necesarios para evitar la corrupción. ¿Mayor gasto en educación o en sector salud? En ambos, pero con una incidencia muy especial en educación que va a determinar todo lo demás. ¿Jacobo Arbenz o Castillo Armas? Ambos representan el pasado. Ok, muchísimas gracias por las respuestas, querida audiencia. A ustedes los llevamos para que ustedes hagan su propio consenso, que realmente ustedes puedan ir formando ese criterio para que usted este 25 de junio pueda emitir su voto razonado. Así que vamos a un corte y enseguida regresamos aquí con el foro Yo Soy Samuel, oro, escucho y voto. Estás en sintonía del foro presidencial. Yo soy Samuel, oro, escucho y voto. Ya volvemos. Yo soy Samuel. Estamos de vuelta con el foro presidencial. Yo soy Samuel, oro, escucho y voto. Bueno, Lidia, ya estamos entrando a la recta final de este foro Yo Soy Samuel.
Realmente para mí ha sido un privilegio nuevamente compartir contigo en este tiempo tan maravilloso y sobre todo que es un foro que trata de conocer el ser del candidato, no el hacer del candidato. Yo creo que eso es algo muy importante. Mucho de lo que hemos escuchado son propuestas, pero también hemos estado conociendo la parte del ser de cada uno de ellos. Así es, y nos toca ahora a los guatemaltecos orar, dedicar tiempo a la oración, también a guardar silencio para escuchar la voz de Dios y, por supuesto, llegar a ese tiempo de votaciones de una manera responsable. Así que vamos a continuar con este foro y en este espacio del foro se presentará un único caso. Cada candidato debe responder a la interrogante presentada. Tiene 2 minutos para dar una respuesta. Lo que haremos es leer el caso y posteriormente vamos a dar la pregunta para que usted pueda responderla. Así que le voy a pedir yo, por favor, a Lidia que haga la pregunta del caso. Con mucho gusto y quiero agradecer a todos los amigos que nos sintonizan, ya que somos tendencia en Twitter. Eduardo, estamos muy contentos de que puedan estar sintonizando el foro Yo Soy Samuel. Ahora sí, les comparto el caso y la pregunta. Recientemente, el senador Perry cuestionó a la administradora de USAID, Samantha Power, por haber gastado millones de dólares americanos de esa entidad en promover ideas y prácticas que están prohibidas en nuestra Constitución, tales como el aborto. La pregunta es, ¿cuál cree que es el papel del organismo ejecutivo para hacer que las ONGs respeten la Constitución guatemalteca y limiten sus funciones a hacer lo que han sido autorizadas a hacer en nuestro país? El orden de respuesta en esta ocasión iniciaremos del lado derecho a izquierda con el candidato Edmond Mulet. Gracias. Hay esas teorías que andan flotando ahorita alrededor del mundo sobre una agenda globalista pro LGBT, pro aborto, etcétera, que deben ser rechazados de tajo por Guatemala. Esas propuestas deben ser rechazadas. La legislación guatemalteca es muy clara y nosotros, los guatemaltecos, tenemos que asumir nuestras responsabilidades en ese sentido. Y no podemos permitir que vengan agencias internacionales o onusianas o de otro tipo a imponer esas agendas que van en contra de los principios fundamentales de nosotros los guatemaltecos, de nosotros los que creemos en la vida. No podemos jamás estar de acuerdo con el aborto ni con muchas de esas teorías de género que están imperando ahorita alrededor del mundo. Guatemala es un faro alrededor del mundo en relación a eso. Guatemala ya es la capital iberoamericana pro vida y es algo que tenemos que realmente respetar y tenemos que sentirnos orgullosos de eso y vamos a seguir en la defensa de esos principios. El Estado guatemalteco es soberano y tiene todo el derecho de rechazar cualquier tipo de injerencia, de presión, de proyectos, de programas que puedan venir o de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo o de cualquier otra organización internacional. Además, la Constitución de la República y además una ley específica sobre el control de las ONGs internacionales en Guatemala determina que el Estado tiene el derecho de aceptar o no muchos de los programas que se están desarrollando en nuestro país. Es una cuestión de soberanía y de dignidad y de respeto a la vida. Ok, muchísimas gracias. La candidata Suri Ríos. Mi compromiso es defender mis valores. Y mis valores son de una mujer temerosa de Dios, que además tiene la Constitución Política de la República, que establece con claridad que respetamos la vida desde el momento de su concepción, que respetamos a la familia. Por lo tanto, rechazar como organismo ejecutivo todo tratado que quiera involucrar este tipo de negociación, no enviarlo al Congreso, pero además socializarlo, porque las personas se tienen que enterar qué organizaciones, qué miembros de la sociedad civil están promoviendo este tipo de ideas, con quién están hablando, qué presupuestos están utilizando, y eso se llama transparencia en la comunicación. Además, hablar con los partidos políticos que yo represento en esta coalición para que en el Congreso defiendan nuestros valores, defiendan la ley, la Constitución y lo que creemos como sociedad guatemalteca. Defender a los niños y a las niñas en la educación, no permitir que traigan libros y documentos que cambien la manera de evaluar las cosas y enseñar. Además de eso, quiero escuchar a la sociedad civil, a la academia, a las iglesias que tienen tanto que decir y aportar cuando este tipo de ideas
vienen. Es más, yo creo que muchos de ustedes han sido los primeros en alertar a los gobiernos cuando esas ideas quieren invadir nuestros espacios en educación, en salud y nuestros espacios de gobierno. Creo que es importante y cada día somos más los que nos preocupamos de los valores, de los cambios que necesita el país para defender y cumplir ante Dios y con lealtad hacia la patria, hacia la ley y hacia nuestros valores cristianos. Ok, muchas gracias. Continuamos, sí, con el candidato Meme Conde. Voy a permitirme repetir la pregunta. ¿Cuál cree que es el papel del organismo ejecutivo para hacer que las ONGs respeten la Constitución guatemalteca y limiten sus funciones a hacer lo que han sido autorizadas a hacer en nuestro país? Antes de decirlo del Ejecutivo, quiero decir que en el Congreso de la República aprobamos reformas a la ley de ONGs. Se opusieron muchos, hablaron de que se coartaban sus libertades, se querían unos suicidar cuando se habló de que fueran transparentes. Claman transparencia, pero no quieren ser transparentes. Las ONGs deben demostrar de dónde vienen sus fondos, para qué sirven sus fondos y dónde terminan sus fondos. Los fondos de A&D sirvieron para corromper directores de un banco, para comprar acciones de un banco. Eso tiene que corregirse. La señora Power vino a Guatemala a querer imponer criterios y fue rechazada su postura. Nosotros no queremos fondos de A&D para promover el globalismo con estas políticas que colisionan frontalmente con los principios constitucionales. Hemos sido coherentes. Por más de 8 años hemos defendido a la República, hemos defendido nuestra soberanía. Le hemos dicho a los ojos, de frente, a aquellos que han querido venir a seguir financiando ONGs con estas tendencias que Guatemala no les necesita. No queremos sus recursos. Y además se ha denunciado ante el Congreso de los Estados Unidos el abuso que se ha cometido con esos recursos. Guatemala debe ser libre, soberana e independiente. No necesitamos esa injerencia. Cuando uno toma posesión de un cargo, jura defender la Constitución y Meme Conde lo ha hecho con hidalguía, de frente, con educación, con respeto, pero con el nacionalismo que se hace necesario para defender la soberanía de nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el candidato del Partido Bien, Giovanni Reyes. Sí, este es un tema preferentemente, esto lo prefieren muchos de los políticos tradicionales porque les permite la retórica. Y está bien, muchas veces hacemos cosas o decimos cosas que no son necesariamente tan importantes, pero son entretenidas. Creo que tenemos que pensar limpiamente. Primero, cuando usted elige a un presidente, usted elige al gran administrador de los recursos del país. El gran administrador de los recursos del país para promover oportunidades y tener un desarrollo equitativo, tener un desarrollo competitivo, productivo y sustentable. Muy bien, para desarrollar esa administración es elemental que tenemos que tener documentos que son estratégicos dentro de la planificación, pero también marcos normativos. Entonces aquí no hay para dónde perderse. Guatemala tiene un marco normativo con la Constitución. Cualquier ingreso, cualquier participación, cualquier agente económico, social o político que opere dentro del territorio guatemalteco tiene que cumplir con la Constitución porque ese es el marco. Esa sería la idea general. Entonces, si una ONG quiere venir a ayudarnos, tiene que supeditarse, tiene que adecuarse al marco normativo legal de los guatemaltecos, un primer aspecto. Y una cosa corolario, diríamos, como si estamos hablando de matemáticas, no en el sentido de las leyes lógicas. Usted puede tener sus principios, pero lo que tiene que hacer esencialmente es el respeto fundamental dentro de la Constitución. De manera operativa, ¿qué hacer con una ONG en un caso concreto? 4 tipos de auditoría. Una auditoría legal, una auditoría técnica, una auditoría financiera y una auditoría administrativa. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a leer nuevamente el caso para la audiencia. Y esto lee así. Dice: recientemente el senador Perry cuestionó a la administración de USAID, Samantha Power, por haber gastado millones de dólares americanos de esa entidad en promover ideas y prácticas
que están prohibidas en nuestra Constitución, tales como el aborto. ¿Cuál cree que es el papel del organismo ejecutivo para hacer que las ONGs respeten la Constitución guatemalteca y limiten sus funciones a hacer lo que han sido autorizadas en nuestro país? Bueno, mi candidato vicepresidente Estuardo Guerra y yo nos comprometemos y nos hemos comprometido siempre a defender la vida, la familia y la libertad religiosa. E invitamos a todas las iglesias que sean parte de nuestro gobierno y que sean también un garante para proteger a las familias y a nuestros niños, para que la agenda globalista no se metan con nuestros niños, no se metan con nuestro país. En mi gobierno yo no voy a permitir intervencionismo, ni voy a permitir imposiciones. Es más, todos los fondos de todas las ONGs vamos a promover para que sean canalizados a través de la Secretaría de Planificación del Gobierno, para que esos fondos se destinen para temas como combatir la pobreza, la desnutrición, el hambre, la salud, la educación, que son las necesidades de nuestro país. Son fondos que envían otros países, pero que deben de ser redireccionados en función de que cumplan su objetivo. En mi gobierno va a haber ley y orden. Y hoy le pido a la gente que me está viendo y me está escuchando que este 25 de junio hagan un voto consciente y valiente y escuchen las propuestas que todos hoy estamos haciendo. Yo me he preparado primero para servir a mi Dios, servir a mi nación, y quiero hacerlo de la mejor manera, con temor a Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bernardo Arévalo. Muchas gracias. Cuando no hay una visión de proyecto nacional y cuando no se construyen grandes consensos alrededor de estas visiones, cualquier tipo de presión externa amenaza y se convierte en un problema para la sociedad. Depende de los recursos que se usen para empujarlos. En este momento estamos hablando de este tema, pero pueden ser temas en cualquier momento. Pueden ser otros temas en diferente momento. De manera que lo que requiere el gobierno ejecutivo el organismo ejecutivo es hacer dos cosas. En primer lugar, hacer valer la ley. Somos un Estado de derecho, tiene un régimen legal el que hay que respetar. Y el segundo es promover una visión estratégica del país con los consensos que se generen alrededor de cómo queremos avanzar, hacia dónde queremos avanzar, qué país tenemos que construir. Un país sólido en esa visión con los consensos sociales va a soportar cualquier intento de presión internacional o nacional alrededor de sus objetivos. Lo que tenemos que hacer es efectivamente entender que no podemos seguir conduciendo la cosa pública a partir de ocurrencias de falta de visión política, de tratar de imponer en cada momento visiones parciales, sino que si no apoyamos el desarrollo a largo plazo sobre grandes consensos, cualquier tipo de presión internacional va a ser más mella y va a dañar al país. La tarea del Ejecutivo es prevenir esa situación. Bueno, muchísimas gracias a todos los candidatos por participar en este foro. Yo soy Samuel. Lidia, muchísimas gracias. Un llamado a la audiencia para el voto del 25. Efectivamente, el foro tiene esta frase: oro, escucho y voto, y es lo que les invitamos a hacer, a escuchar también estas propuestas, estas respuestas, a analizar las preguntas, a analizar las respuestas y entonces pedirle dirección de Dios para realizar un voto consciente. Y algo que quiero agradecer es la unidad de varios medios de comunicación que en sinergia pudimos transmitir este foro a miles de guatemaltecos, y no solo en las redes sociales, donde ya somos tendencia directamente en Twitter, y le queremos invitar a usted que pueda también compartir, porque este puede quedar grabado en las redes sociales, así que lo invitamos a que usted lo pueda compartir. La verdad, quiero agradecer a los directores de cada uno de los medios que se unieron para que esto pudiera transmitirse. Y hoy
terminamos este foro y muchas gracias también a los candidatos por su participación. Y por favor, un fuerte aplauso para ellos, al público presente. Y si usted quiere aplaudir en los medios, también lo puede hacer. Y le cedemos la palabra al pastor Ronnie Madrid. Terminar desafío final a los señores candidatos, porque el próximo domingo alguno de ustedes podría ser electo como el próximo presidente de Guatemala. Y en esta nación hay gente que por muchos años hemos estado orando y pidiendo líderes que con un corazón sincero y esforzado puedan guiarla hacia la transformación y que ese líder pueda guiarnos a la superación de los problemas que nos aquejan. Y hoy, en nombre de toda esa gente que amamos esta nación y hemos orado por ella, queremos desafiar al próximo presidente de Guatemala a hacer un papel destacado como lo hizo Nehemías. Y quiero leer a continuación un párrafo escrito por el propio Nehemías, que después de que había producido una reforma económica en Jerusalén, no solo construyó el muro, sino en el capítulo 5 Nehemías produce una reforma económica. Él escribe lo siguiente: durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y gran cantidad de carne de aves. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino y sin embargo rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una pesada carga. Y cierra diciendo: oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Nehemías hizo por lo menos 5 cosas cuando fue gobernador. Limitó sus privilegios como gobernador al ver la calamidad en que se encontraba este pueblo. Número 2, se distanció de las prácticas perversas de los anteriores gobernadores. Trabajó en los proyectos como lo hicieron los demás. Utilizó de sus propios recursos para suplir la operación como gobernador y lo hizo por temor y amor a Dios. Al próximo presidente de Guatemala, hoy como guatemaltecos que amamos a Dios, lo desafiamos a cuidarse del efecto de Ananías y Zafira, que fueron 2 personas que una vez, cuando tuvieron el dinero en sus manos, el poder de ese dinero les cambió el corazón. Al oírlos nos emocionamos todos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Y decimos, cualquiera de ellos podría llegar a ser el presidente. Pero como ese es el 4º foro en el cual estamos, ya hemos pasado por esto. Y decimos, hay esperanza. Pero luego nos volvemos a decepcionar. Y le decimos al próximo presidente, no permita que el poder le cambie el corazón. Y los desafiamos a que las buenas intenciones y las buenas ideas que hoy hemos escuchado sean llevados a cabo por amor a Guatemala y por temor y amor a nuestro Creador. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Este fue el Foro Presidencial. Yo soy Samuel. Oro, escucho y voto. Desde el Centro de Convenciones Ilumina Zona 10 en la ciudad de Guatemala. Amamos a Guatemala. Analizar nuestro voto y elegir con la bendición de Dios es nuestra responsabilidad.
Conoce más de Yo Soy Samuel visitando nuestras redes sociales. Gracias por tu sintonía.